Vivo ahora donde el viento tiene un sonido distinto. Aquí, en la precordillera, el aire no solo te toca, te atraviesa. Es un frío limpio, honesto, muy diferente al frío húmedo y estancado que se sentía en aquella casa de la ciudad. Esa mansión de 3 pisos que pasé 30 años pagando y manteniendo, pero que nunca sentí realmente mía. Mis mañanas comienzan a las 5. No necesito despertador. El cuerpo se acostumbra al silencio y a la luz gris que entra por la ventana sin cortinas. Me levanto, pongo la pava sobre la estufa a leña y observo cómo el fuego, que dejé consumiéndose lentamente la noche anterior, cobra vida con un par de leños nuevos. Es un ritual simple. Cortar madera, calentar agua, moler café. Mis manos, que antes firmaban cheques y sostenían planos de arquitectura, ahora están ásperas, con callos duros en las palmas y suciedad permanente bajo las uñas. Y, sin embargo, nunca me he sentido tan digno como ahora, sosteniendo esta taza de peltre abollada mientras miro la niebla descender sobre el valle. Nadie sabe exactamente dónde estoy. O tal vez sí lo saben, pero no les importa lo suficiente como para venir. Mejor así. La soledad elegida es un bálsamo, la soledad impuesta, esa que vivir rodeado de gente durante la última década, es un cáncer. A veces, cuando el viento aúlla demasiado fuerte y la cabaña cruje, mi mente vuelve a ese día. No al día en que me fui, sino al día que lo detonó todo. El día de la caja de bombones. Está guardada en un estante alto de la despensa, todavía envuelta en ese papel satinado color azul noche. Intocable, como una urna funeraria que contiene las cenizas de la vida que creí tener. Para entender por qué una simple caja de chocolates artesanales puede destrozar a un hombre de 60 años, hay que entender primero quiénes éramos. O quién creía yo que éramos. Conocí a Clara en la universidad. Ella estudiaba historia del arte, yo, ingeniería civil. Ella era etérea, caótica, llena de colores y risas, yo era la estructura, el cimiento, el hombre que traía el orden. Nos complementábamos, o eso nos decíamos. Durante los primeros 15 años, fuimos un equipo formidable. Construí una empresa desde cero, trabajando 16 horas al día, comiendo sándwiches fríos en obras llenas de polvo, perdiéndome cumpleaños y aniversarios. Todo con un solo objetivo, que a Clara y a nuestro hijo, Julián, nunca les faltara nada. Y no les faltó. Les di una vida de la que me sentía orgulloso. Colegios privados bilingües, vacaciones en Europa, coches que olían a cuero nuevo cada 2 años. Yo era el proveedor silencioso, el solucionador. Si algo se rompía, papá lo arreglaba. Si faltaba dinero, papá lo transfería. Si había un problema legal, papá llamaba a los abogados. Pero en algún momento, la dinámica cambió. No fue un evento catastrófico, no hubo gritos ni platos rotos. Fue una erosión lenta, invisible, como el agua desgastando la piedra. Empecé a notar que mi presencia en la casa se volvía incómoda. Cuando llegaba del trabajo, las conversaciones entre Clara y Julián se detenían o cambiaban de tono. Pasaron de ser cómplices conmigo a ser cómplices entre ellos contra mí. Eran bromas sutiles al principio. Papá y sus obsesiones con el orden, papá y su ropa anticuada. Se reían, y yo me reía con ellos, pensando que era parte del juego familiar. No me daba cuenta de que me estaban convirtiendo en una caricatura, en un recurso financiero con piernas, despojado de autoridad y afecto. Julián creció rodeado de privilegios que yo jamás soñé. Se convirtió en un hombre de 28 años, guapo, educado, pero con esa fragilidad arrogante de quien nunca ha tenido que luchar por su cena. Yo lo amaba con una intensidad dolorosa, esa clase de amor ciego que te hace justificar lo injustificable. Cuando dejó la tercera carrera universitaria, dije que estaba buscándose a sí mismo. Cuando me pedía dinero para inversiones que nunca fructificaban, yo firmaba la transferencia pensando que lo estaba apoyando, no incapacitando. Pero lo peor era el silencio emocional. Durante los últimos 5 años, mi casa se volvió un hotel. Yo dormía en la habitación de huéspedes porque Clara decía que mis ronquidos le impedían descansar. Aunque yo sabía que no roncaba.
Mis cenas solían ser solitarias, recalentadas en el microondas, mientras ellos salían a probar el nuevo restaurante de moda o se quedaban en la sala viendo series que yo no entendería. Me convertí en un fantasma que pagaba las facturas de la luz. Intenté hablarlo. Dios sabe que lo intenté. Recuerdo una noche, hace 2 años, sentados en esa cocina de mármol impoluto que costó más que la casa de mi infancia. Me siento solo, Clara, le dije, bajando la guardia, esperando encontrar a la mujer con la que me casé. Ella ni siquiera levantó la vista de su tablet. Ay, Ricardo, no empieces con tus dramas existenciales. Tienes todo lo que un hombre podría desear. ¿Estás cansado? Eso es todo. Vete a dormir. Y me fui a dormir. Porque eso es lo que haces cuando te han convencido de que tus sentimientos son una molestia, un fallo en el sistema. Te apagas. Te callas. Entonces llegó mi cumpleaños número 60. El granito. Llevaba semanas escuchando a Clara hablar por teléfono sobre eventos y catering, y, tontamente, mi corazón albergaba una esperanza infantil. Pensé que quizás estaban planeando una fiesta sorpresa. Pensé que, al llegar a esta edad, tal vez reconocerían el esfuerzo de toda una vida. No quería un desfile, solo quería validación. Quería sentir que mi existencia importaba más allá de los depósitos bancarios. Ese martes me tomé el día libre. Me quedé en la oficina hasta el mediodía, fingiendo revisar contratos, solo para darles tiempo de preparar la sorpresa. A las 2 de la tarde conduje hacia casa. Al entrar, la casa estaba en silencio. Un silencio denso, perfecto, de museo. No había globos. No había gente. No había olor a comida. Sobre la isla de la cocina, inmaculada y fría, había una nota escrita con la letra apresurada de Clara. Surgió algo urgente con la madre de Sofía, tuve que acompañarla. Julián está en un retiro de networking en la costa. Volvemos mañana. Hay lasaña en el congelador. Feliz cumpleaños. Me quedé allí, con las llaves del coche en la mano, sintiendo como el pecho se me hundía hacia adentro, colapsando sobre sí mismo. No lloré. A esa edad, y con ese nivel de decepción, las lágrimas no salen, se quedan atascadas en la garganta como cristales rotos. Fui a la nevera. No había lasaña. Se habían olvidado incluso de la mentira piadosa. Me serví un vaso de agua y me senté en el taburete, mirando el jardín perfectamente cuidado que pagaba cada mes, pero que nunca pisaba. Fue entonces cuando sonó el timbre. Era un mensajero. Traía una caja pequeña, elegante, envuelta con un lazo dorado. Firmé el recibo digital con mano temblorosa. La etiqueta decía, de Julián. Para, papá. Entré a la cocina y dejé la caja sobre la mesa. Mi corazón, ese músculo estúpido y traicionero, dio un vuelco. Se acordó, pensé. No está aquí, pero se acordó. Rompí el papel con cuidado, casi con reverencia. Era una caja de bombones artesanales, de una chocolatería boutique muy exclusiva que estaba a 3 horas de la ciudad, en un pueblo turístico que Julián solía visitar con sus amigos. Abrí la tapa. El olor a cacao amargo y azúcar caramelizado inundó el aire estéril de la cocina. Había una tarjeta dentro, escrita a mano, pero no por él, sino por la empleada de la tienda, para que te des un gusto. Feliz 60. Julián. Sonreí. Una sonrisa triste, pero genuina. Me senté, elegí el bombón más grande, uno oscuro con forma de diamante, y me lo llevé a la boca. Lo mordí. El sabor estalló en mi lengua. Era rico, intenso, untuoso. Pero 2 segundos después, el sabor cambió. Sentí el crujido inconfundible, la textura arenosa y el sabor dulce, empalagoso y mortal que conocía desde que tenía 5 años. Mantequilla de maní. Escupí el bocado en el fregadero violentamente, lavándome la boca con agua del grifo como si fuera ácido. Mi corazón empezó a martillear contra las costillas, no por la emoción, sino por el pánico instintivo.
Corrí al baño de la planta baja, busqué en el botiquín el antihistamínico de emergencia que siempre guardaba, aunque hacía años que no tenía un incidente. Me tragué 2 pastillas sin agua. Mirándome en el espejo, buscando la hinchazón en la garganta, el enrojecimiento en la piel. Soy alérgico al maní. Mortalmente alérgico. Fue lo primero que le dije a Clara en nuestra primera cita, cuando ella quiso compartir un postre. Fue la razón por la que nunca hubo un solo frasco de mantequilla de maní en nuestra casa mientras Julián crecía. He pasado 30 años leyendo etiquetas, preguntando a los camareros, viviendo con esa precaución constante. Ellos lo sabían. Lo sabían mejor que nadie. Me senté en el suelo del baño, temblando, esperando a que el medicamento hiciera efecto o a que mi garganta se cerrara y muriera allí mismo, en el suelo de mármol italiano, el día de mi 60 cumpleaños. Pasaron las horas. La reacción fue leve gracias a que lo escupí rápido, solo un picor intenso y un mareo nauseabundo. Pero lo que realmente me estaba matando no era la toxina en mi sangre. Era la realización. Miré la caja en la cocina. Bombones rellenos de crema de cacahuete y sal marina. Era la especialidad de la casa, lo decía en letras doradas en el reverso de la tapa. Julián no había intentado matarme. Eso hubiera requerido premeditación, pasión, odio. No, esto era peor. Esto era indiferencia absoluta. Julián simplemente había llamado a la tienda, había pedido la caja más cara y había dado mi dirección. No se detuvo ni un segundo a pensar en quién era yo. Para él, yo no era una persona con alergias, con miedos, con una historia. Yo era un trámite. Un cheque en su lista de obligaciones para seguir recibiendo su mensualidad. Me quedé sentado en la oscuridad de la cocina hasta que amaneció. No dormí. No comí. Solo miré la caja. Al día siguiente, a media mañana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp de Julián. Lo abrí. ¿Qué tal los bombones? Leí esas 4 palabras y sentí como algo dentro de mí, un cable que había estado tensado al máximo durante años, finalmente se cortaba. No hubo ruido. Solo una calma repentina y aterradora. Ese fue el momento exacto en que Ricardo, el padre, el esposo, el proveedor, murió. Y nació el hombre que ahora mira el fuego en esta cabaña. Miré la pantalla del teléfono. El cursor parpadeaba al final de su pregunta, ¿qué tal los bombones? En otro momento de mi vida, mi reacción habría sido visceral. Habría llamado gritando, habría exigido una explicación, habría conducido hasta donde estuviera para sacudirlo por los hombros y preguntarle en qué momento su padre se volvió tan insignificante para él. Pero el Ricardo que gritaba ya no existía. Se había quedado en el suelo del baño, con la garganta ardiendo y el sabor a cacahuete y traición en la lengua. Con una calma que me asustó, escribí una respuesta. Quería hacer una prueba. Una última verificación empírica, como las que hacía en las estructuras de los puentes antes de habilitarlos. Escribí, exquisitos. Me comí 3 seguidos. Gracias, hijo. Envié el mensaje. Y esperé. Si a Julián le quedaba una sola neurona conectada al recuerdo de quién era yo, o si simplemente había cometido un error honesto al pedir el regalo, mi respuesta debería haber desatado el pánico. Debería haberme llamado al instante, aterrado, preguntando si estaba bien, si necesitaba una ambulancia. 2 minutos después, la pantalla se iluminó. Un emoji. Un pulgar arriba. Pulgares hacia arriba. Y luego, me alegro, pa. Te veo mañana. Dejé el teléfono sobre la mesa de mármol con suavidad, como si fuera de cristal frágil. No sentí rabia. Lo que sentí fue una especie de claridad helada, una anestesia total que bajó desde mi cerebro hasta mis pies. El diagnóstico estaba completo, para mi hijo, mi supervivencia o mi muerte eran irrelevantes, porque ni siquiera registraba los datos básicos de mi existencia. Yo no era su padre, era un cajero automático que respiraba. Esa noche, cuando Clara y Julián regresaron, yo ya estaba en modo operativo. Así es como sobrevivo a las crisis en las obras, apago la emoción, enciendo la lógica.
Entraron haciendo ruido, llenando el vacío silencioso de la casa con su caos habitual. Clara traía bolsas de compras, Julián hablaba por teléfono con sus auriculares inalámbricos. Hola. Ricardo, dijo Clara sin mirarme, pasando de largo hacia las escaleras. Estoy muerta. El tráfico fue un horror. ¿Hay correo? Solo facturas, dije. Mi voz sonó normal. Terriblemente normal. Julián entró a la cocina, abrió la nevera y sacó una bebida energética. Me dio una palmada distraída en el hombro. ¿Qué onda, viejo? ¿Todo bien con el cumple? Perdona que no estuviéramos, pero el negocio no espera. Lo miré. Miré esa mano que me tocaba el hombro. La misma mano que había enviado el veneno. Todo bien, respondí. Los bombones estaban muy buenos. Él bebió un sorbo y asintió, mirando su celular. ¡Qué bueno! Me costaron un ojo de la cara, son artesanales. Ni siquiera parpadeó. No hubo conexión. Nada. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en un espía en mi propia casa. Pero no espiaba para descubrir una infidelidad amorosa, eso hubiera sido banal, casi un alivio. Espiaba para entender la arquitectura de mi soledad. Quería saber si era solo indiferencia o si había algo más. Una estructura más siniestra sosteniendo nuestra farsa familiar. La respuesta llegó un jueves por la noche. Clara se había dejado su iPad desbloqueado en el sofá de la sala. Ella siempre fue descuidada con la seguridad digital, confiada en mi total falta de interés por su privacidad. Yo estaba sentado en el sillón de lectura, con un libro que no leía, fingiendo ser parte del mobiliario. Ella estaba en la ducha. El iPad vibró repetidamente. Me acerqué. No sentí culpa. La ética pertenece a las relaciones vivas, la nuestra era un cadáver en descomposición. Eran mensajes de un grupo de WhatsApp. El nombre del grupo era Proyecto Toscana. Lo abrí. Mis ojos recorrieron las líneas con la velocidad de quien escanea un plano buscando grietas estructurales. Los participantes eran Clara, Julián, y un tal Gustavo. Leí hacia atrás. Semanas, meses de conversaciones. Clara, hace 2 meses, Ricardo sigue insistiendo en renovar el seguro de vida. Menos mal. Si le pasa algo por estrés, al menos quedamos cubiertos para la villa en Italia. Gustavo, ¿todavía no suelta la firma para la venta de la casa de la playa? Necesitamos esa liquidez para la inversión de Julián, Huesto. Julián, tranquilos, lo estoy trabajando. El viejo se siente culpable por no estar en casa. Si le lloro un poco con que quiero emprender, soltará el dinero. Siempre lo hace. Es patético lo fácil que es manipularlo. Clara, solo hay que tener paciencia. No creo que aguante muchos años más a este ritmo de trabajo. Su presión arterial es una bomba de tiempo. Y sinceramente, ya no lo soporto respirando en la casa. Es como un mueble viejo que no combina con la decoración. Me detuve. Sentí un zumbido agudo en los oídos, como el pitido de una máquina de hospital cuando el corazón deja de latir. No era solo que no me amaran. Es que me despreciaban. Me veían como un recurso finito que se estaba tardando demasiado en agotarse. Julián, mi hijo, al que le enseñé a andar en bicicleta, al que sostuve cuando tuvo fiebre, se burlaba de mi amor incondicional llamándolo patético. ¿Y Clara? Clara, la mujer con la que compartí 30 años, estaba apostando a mi infarto para financiar su retiro en Italia con un tal Gustavo. Dejé el iPad exactamente donde estaba. Caminé hacia el ventanal que daba al jardín oscuro. Vi mi reflejo en el cristal. Un hombre canoso, ligeramente encorvado, con una camisa de buena calidad. Parecía un hombre de éxito. Pero por dentro, en ese momento exacto, sentí cómo se derrumbaba el edificio entero. No hubo lágrimas. El dolor era tan profundo, tan absoluto, que trascendía el llanto. Era una sensación física de frío, como si me hubieran inyectado nitrógeno líquido en las venas. Mis manos se entumecieron.
Sentí que flotaba a unos centímetros del suelo, desconectado de la realidad. Esa noche no dormí en la habitación de huéspedes. Me fui a mi estudio y cerré la puerta con llave. Me senté frente a mi escritorio y encendí la lámpara. La luz amarilla iluminó mis manos. Eran manos fuertes, manos que habían construido rascacielos. Y supe, con la certeza absoluta de la ingeniería, que esa estructura llamada familia había sido declarada en ruina total. No se podía reparar. No se podía apuntalar. Solo quedaba la demolición controlada. Pasé las siguientes 4 horas revisando mis cuentas bancarias, mis propiedades, mis accesos legales. Lo hice con la precisión de un cirujano. No iba a hacer una escena. No iba a gritarles ni a confrontarlos con el iPad en la mano. Eso les daría poder. Eso les permitiría llamarme loco, paranoico, dramático. Les daría la oportunidad de mentir, de llorar, de manipularme una vez más. No. Yo iba a desaparecer. Iba a convertirme en el fantasma que ellos ya creían que era. A las 4 de la mañana, encontré lo que buscaba. Una vieja propiedad a mi nombre, una cabaña en ruinas en la precordillera que había comprado hace 20 años como parte de un lote de tierras para un proyecto que nunca se realizó. Estaba a nombre de una sociedad anónima olvidada que Clara desconocía. Estaba lejos. Estaba aislada. Estaba vacía. Imprimí los documentos necesarios. Hice 3 transferencias bancarias estratégicas a cuentas que no estaban vinculadas a la familia. No vacié las cuentas conjuntas, les dejé lo suficiente para que no sospecharan de inmediato, pero corté el flujo principal. Cancelé mis tarjetas de crédito personales para que no pudieran rastrearme. Cuando el sol empezó a salir, pintando el cielo de un gris sucio, yo ya tenía una maleta pequeña lista. No llevé trajes. No llevé relojes caros. Solo ropa cómoda, botas de trabajo, mis herramientas básicas y una foto vieja, de cuando Julián tenía 3 años y Clara me miraba con algo que parecía amor. La llevé no por nostalgia, sino como recordatorio. Para no olvidar nunca lo que es una mentira bien contada. Salí del estudio. La casa estaba en silencio. Subí las escaleras una última vez. Me detuve frente a la puerta de la habitación de Julián. Escuché su respiración lenta al otro lado. Tuve el impulso de entrar, de mirarlo una última vez, de buscar en su rostro dormido al niño que fue. Pero me detuve. Ese niño estaba muerto. El hombre que dormía allí era un extraño que se reía de mi muerte con un emoji. Bajé las escaleras. Fui a la cocina. La caja de bombones seguía allí, en la esquina de la encimera. Saqué un papel y un bolígrafo. Escribí 3 palabras. No fue una carta de despedida, ni una explicación, ni un reclamo. Fue una instrucción administrativa. Cierro el grifo. Dejé la nota sobre la caja azul. Tomé las llaves de mi vieja camioneta, esa que usaba para las visitas a obra y que Clara odiaba porque afeaba la entrada. Abrí la puerta principal. El aire de la mañana me golpeó la cara. Olía a lluvia y a asfalto húmedo. Cerré la puerta detrás de mí. El sonido del pestillo encajando en su lugar, ese clic metálico y seco, fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Arranqué el motor y no miré por el retrovisor. Conducir alejándose de la propia vida es una sensación extraña. No es como en las películas, donde el protagonista grita de libertad con la ventanilla bajada. Es un acto silencioso, casi clínico. Mientras la ciudad se hacía pequeña en el retrovisor, sentí un vértigo físico, el miedo atávico de quien salta al vacío sin paracaídas. Mi teléfono no paraba de vibrar en el asiento del copiloto. Llamadas de Clara, mensajes de la oficina, notificaciones del banco. A 50 kilómetros de la ciudad, me detuve en una gasolinera de carretera, de esas donde los camioneros toman café rancio. Saqué la tarjeta SIM del teléfono, la partí en 2 con la uña del pulgar y la tiré a una papelera llena de envoltorios de grasa. Compré un celular desechable de prepago y un mapa de carreteras en papel. Pagué en efectivo. Volví a la camioneta.
El silencio digital fue instantáneo. Ya no era rastreable. Ya no era Ricardo el CEO, ni Ricardo el esposo, ni Ricardo el padre. Solo era un hombre en una camioneta vieja subiendo una montaña. Llegué a la cabaña al atardecer. Cabaña era un término generoso. Era una estructura de madera y piedra que la naturaleza había empezado a reclamar. El techo tenía goteras, las ventanas estaban cubiertas de mugre de una década y el jardín era una selva de zarzas. Al entrar, el olor a humedad y encierro me golpeó. Hacía más frío dentro que fuera. Pero era mía. Y estaba vacía de mentiras. La primera noche dormí en el suelo, envuelto en una manta vieja que tenía en la camioneta, escuchando a los ratones correr por el entretecho. Por primera vez en 20 años, no tomé pastillas para dormir. El frío me mantuvo en un estado de duermevela alerta, primitivo. Los primeros días fueron brutales. Mi cuerpo, acostumbrado al aire acondicionado y a la silla ergonómica, se rebeló. Me dolía la espalda, me sangraban los nudillos, me faltaba el aire al cortar leña. Pero descubrí algo fascinante: el dolor físico tiene una honestidad que el dolor emocional no conoce. Cuando te golpeas el dedo con un martillo, sabes por qué duele y sabes que sanará. El dolor de la traición es un cáncer fantasma que no sabes cómo extirpar. Me dediqué a la reconstrucción. No solo de la casa, sino de mí mismo. Me levantaba con el sol. Limpiaba escombros. Lijaba madera podrida hasta encontrar la veta sana debajo. Reparaba el techo bajo la lluvia. Comía poco: arroz, frijoles, café, algún huevo que compraba en la granja del vecino, a 3 kilómetros de distancia. Perdí peso. La barriga de ejecutivo desapareció, reemplazada por una magrura fibrosa. Mi piel pálida se curtió con el viento y el sol de altura. Dejé de pensar. O, mejor dicho, dejé de rumiar. Cuando estás tratando de nivelar una viga maestra solo, no tienes espacio mental para pensar en si tu esposa te amaba o si tu hijo te despreciaba. La supervivencia inmediata ocupó todo el ancho de banda de mi cerebro. Y en ese vacío de pensamiento, empezó a entrar la paz. Una tarde, 3 meses después de mi llegada, estaba sentado en el porche que acababa de terminar. Tenía una taza de café en la mano. El sol se ponía detrás de los picos nevados, tiñendo el valle de violeta y oro. Respiré hondo. El aire olía a resina de pino y tierra mojada. Me di cuenta de que no sentía la opresión en el pecho. Esa garra invisible que había apretado mi corazón durante años había desaparecido. No había notificaciones urgentes. No había expectativas que cumplir. Nadie esperaba nada de mí. Era libre. Supe, por un correo electrónico que revisé en un cibercafé del pueblo, usando una cuenta anónima y una VPN, que el caos en la ciudad había sido monumental. Mis abogados, siguiendo instrucciones que dejé programadas, habían bloqueado la venta de la casa de la playa. Las tarjetas suplementarias de Clara y Julián habían sido canceladas. La empresa estaba en manos de mi socio, con órdenes estrictas de no desviar ni un centavo a mis cuentas personales familiares. Les había cortado el suministro de oxígeno financiero de golpe. Imaginé los gritos. Imaginé la indignación. ¿Cómo nos hace esto?, habrán dicho. ¿Se volvió loco? Me reí solo en el porche. Una risa ronca, seca. No, no estaba loco. Estaba lúcido por primera vez. Pasaron 6 meses. El invierno llegó con fuerza, aislando la cabaña bajo 1 metro de nieve. Aprendí a amar el aislamiento. Leía libros viejos que encontré en una caja. Aprendí a cocinar guisos lentos en la estufa de leña. El silencio se convirtió en mi compañero, no en mi enemigo. Pero el pasado es un animal persistente. Siempre encuentra el rastro. Fue un martes de primavera, cuando el deshielo convertía los caminos en barro. Estaba cortando leña en la parte trasera de la casa. El sonido rítmico del hacha contra el tronco era mi meditación: golpe, astilla, golpe, astilla. Entonces escuché otro sonido.
Un sonido que no pertenecía a la montaña. El rugido de un motor. No era la camioneta vieja del vecino. Era un motor fino, potente, revolucionado en marchas bajas para sortear los baches del camino de tierra. Me detuve con el hacha en el aire. El corazón me dio un vuelco, no de miedo, sino de una fría anticipación. Sabía que este día llegaría. Bajé el hacha y caminé despacio hacia la parte delantera de la casa. Me limpié las manos sucias en los pantalones de trabajo. Me quedé de pie en el porche, esperando. Un SUV negro, brillante, obscenamente limpio para ese camino rural, apareció en la curva. Se detuvo frente a mí cerca de madera recién reparada. El motor se apagó. El silencio volvió, pero ahora estaba cargado de electricidad estática. La puerta del conductor se abrió. Bajó Clara. Llevaba un abrigo de lana color camel, botas de diseñador que ya estaban manchadas de barro y unas gafas de sol enormes. Se veía fuera de lugar, como un personaje de una película recortado y pegado en el fondo equivocado. Se quitó las gafas. Se veía más vieja. El estrés había marcado líneas alrededor de su boca que el maquillaje no podía ocultar. Me miró. Sus ojos recorrieron mi ropa de trabajo sucia, mi barba de 3 días, mis botas gastadas. Vi la confusión en su rostro. Esperaba encontrar a un hombre derrotado, a un vagabundo. En cambio, encontró a un hombre que estaba de pie, firme, con los hombros rectos y una calma que ella no reconocía. Caminó hacia el porche, sorteando los charcos con dificultad. Se detuvo al pie de la escalera. Yo estaba 3 escalones por encima. Nos costó una fortuna encontrarte, Ricardo, dijo. Su voz temblaba, una mezcla de rabia y alivio. Contratamos a 3 investigadores privados. ¿Tienes idea de lo que nos has hecho pasar? La miré. Realmente la miré. Durante años, esa voz me habría hecho encogerme, disculparme, buscar una solución. Ahora, solo escuchaba ruido. Era como escuchar a un vendedor telefónico molesto. No dije nada. Solo la miré con esa curiosidad científica, analizando la estructura de su manipulación. ¿No vas a decir nada?, gritó ella, perdiendo la compostura. Desapareciste. Nos dejaste sin acceso a las cuentas. Julián tuvo que vender su coche. Mi madre está histérica. ¿Te has vuelto loco? ¿Es esto una crisis de la mediana edad? Mírate, vives como un animal. Cruzó los brazos, esperando que mi defensa se derrumbara. Esperando que el viejo Ricardo saliera a pedir perdón. Me tomé un momento. Respiré el aire frío de la montaña. Hola, Clara, dije. Mi voz sonó grave, tranquila, sin una pizca de emoción. ¿Qué tal el proyecto Toscana? Su cara se transformó. El color huyó de sus mejillas tan rápido que pareció que iba a desmayarse. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Cómo?, susurró. El iPad, respondí simplemente. Esa noche te dejaste el iPad en el sofá. Leí todo. Lo de Gustavo. Lo de esperar a que me muriera de un infarto. Lo de Julián y su desprecio. Ella dio un paso atrás, como si le hubiera dado una bofetada física. Ricardo, eso eran tonterías, era una forma de hablar, estábamos estresados, empezó a balbucear, activando el modo de control de daños. Tú sabes cómo es Julián, es un niño todavía, y yo me sentía sola. Levanté una mano. Un gesto suave, pero autoritario. Ella se calló. No has venido aquí porque me extrañes, Clara, dije, bajando los escalones lentamente hasta quedar a su nivel, aunque mantenía una distancia de seguridad. Has venido porque el dinero se acabó. Has venido porque el cajero automático dejó de funcionar. Soy tu esposa, chilló, intentando agarrarme del brazo. Me aparté. No con brusquedad, sino con la elegancia de quien esquiva un obstáculo sucio. Eras mi esposa, corregí.
Ahora eres una extraña que está parada en mi propiedad. Ricardo, por favor, su tono cambió, ahora intentaba la lástima, los ojos llorosos, la táctica que nunca fallaba. Podemos arreglarlo. Vuelve a casa. Te perdonamos esta locura. Julián te necesita. Yo te necesito. Venderemos la casa si quieres, nos mudaremos. Pero no nos hagas esto. No puedes tirar 30 años a la basura por un malentendido. La miré y sentí algo que no esperaba, lástima. No amor, no odio. Solo una profunda lástima por esa mujer que no entendía que el hombre con el que hablaba ya no tenía los botones, que ella sabía presionar. No tiré nada a la basura, Clara. Yo fui el que sacó la basura, dije, y mis palabras cortaron el aire como el hacha que había estado usando. Y sobre Julián, ¿sabes qué es lo más triste? Que ni siquiera me odia. Simplemente no le importo. Y está bien. Lo he aceptado. ¿Qué vas a hacer? Preguntó ella, con la voz rota, viendo por primera vez la inmensidad del muro contra el que se estaba estrellando. ¿Te vas a quedar aquí a pudrirte? Sonreí. Una sonrisa pequeña, pero que llegaba a los ojos. Nunca he estado más vivo. Se hizo un silencio largo. El viento movió las copas de los pinos. Vete, Clara, dije finalmente. Mis abogados te enviarán los papeles del divorcio la próxima semana. Te dejaré la casa de la ciudad y una pensión justa, más de lo que mereces, pero menos de lo que necesitas para tu vida de fantasía. El resto es mío. No puedes hacerme esto, susurró ella, con odio puro en la mirada. Ya lo hice. Me di la vuelta y empecé a subir las escaleras hacia la cabaña. Escuché sus sollozos a mi espalda, pero no me detuve. No miré atrás. Escuché la puerta del coche cerrarse con violencia, el motor rugir y las ruedas patinar en el barro mientras se alejaba. Me quedé en el porche hasta que el sonido del motor desapareció por completo y el único sonido que quedó fue el canto de un pájaro y el viento en los árboles. Entré en la casa, me serví otra taza de café y me senté frente a la ventana. Había terminado. El pasado había venido a tocar la puerta y yo no lo había dejado entrar. Por primera vez en mi vida, la casa estaba vacía de gente, pero llena de mí. Y supe, mientras el sol terminaba de ponerse, que la verdadera vida, la mía, acababa de empezar. Después de que el motor del SUV de Clara desapareciera por completo, el silencio que regresó fue diferente. Ya no era la paz forzada del aislamiento, era la paz conquistada de la rendición. No sentí alivio, sino una profunda y agotadora sensación de finalidad. Había cortado el nudo gordiano. El último vestigio de la vida que me había estado matando se había desvanecido. Bajé los escalones. El barro donde ella había estado parada, con sus botas costosas, era una huella sucia en la tierra limpia. Fui por una pala y una escoba. Con movimientos lentos y metódicos, barrí el lodo, limpié los rastros de su visita y luego regué la tierra, alisándola. Este simple acto, borrar su presencia física de mi umbral, fue mi ritual final de divorcio. Volví a entrar a la cabaña. El café que me había servido antes del encuentro se había enfriado. Lo tiré y me preparé uno nuevo. ¿Caliente? Amargo. Reconfortante. Mientras lo bebía, me senté y analicé la conversación. Lo crucial no fue lo que dije, sino lo que no sentí. Cuando ella intentó la manipulación, el miedo, las lágrimas, no sentí lástima, no sentí rabia. Sentí distancia. Había una pared de cristal transparente e inquebrantable entre nosotros. Ella ya no podía alcanzar mis emociones. Me di cuenta de la lección más importante de la traición: el daño se hizo no solo por su desprecio, sino por mi complicidad. Yo les había enseñado a verme como un recurso. Yo había permitido el rol de cajero automático por miedo a ser innecesario. Mi verdadero error fue creer que el amor era un contrato financiero, y no una conexión honesta entre dos almas. La confrontación con Clara me dio la respuesta que necesitaba para Julián. No buscaría su perdón ni su explicación.
Dejaría que él viviera con su desprecio y con su codicia, y yo viviría con mi silencio. Las semanas siguientes transcurrieron con una ligereza que no conocía. Mis abogados enviaron los papeles. Clara intentó protestar a través de intermediarios, pero mi silencio inmutable fue mi escudo. Firmé los documentos de divorcio con una pluma que había encontrado en la cabaña, sin peso en mi corazón. Le di su parte, asegurándome de que tuviera estabilidad, pero no la riqueza que yo construí, esa que ellos creyeron que les pertenecía por derecho divino. El resto de mi fortuna la moví a una fundación de becas para jóvenes arquitectos. Mi legado ya no serían ladrillos ni mentiras, sino oportunidades genuinas. El tiempo siguió su curso, y con él, la sanación. Empecé a dibujar de nuevo. No planos estructurales, sino acuarelas de las montañas, de los árboles, del río que corría cerca. Dibujaba por la belleza de la línea, no por la promesa de la ganancia. Era un acto de humildad y reconexión. Mi mente, antes acelerada por la adrenalina del trabajo y el estrés de la vida falsa, ahora funcionaba a una velocidad constante y productiva. Ya no soy el hombre de traje. Llevo franela, botas y un sombrero viejo. Mi pelo es blanco y mi cara está curtida, pero mis ojos están limpios. He conocido a algunos vecinos, gente sencilla que no pregunta por mi pasado ni por mi profesión. Compartimos un café, nos ayudamos con la leña. Son conexiones auténticas, basadas en el presente y en la necesidad mutua, sin la sombra del apellido ni del saldo bancario. He aprendido a saborear la comida, a apreciar el calor del sol después de una mañana fría, a respetar el poder del clima. He aprendido que la felicidad no es una meta que se alcanza con un cheque de 6 cifras, sino un subproducto de estar en paz con uno mismo. A veces, pienso en la caja de bombones. Es un recuerdo lejano, un punto de inflexión absurdo y pequeño. No fue un intento de asesinato, ni un plan diabólico. Fue, simplemente, un símbolo. El símbolo perfecto de mi invisibilidad, el punto exacto en que la vida me gritó, ¿estás solo? Despierta. Y yo desperté. Estoy listo para una nueva vida, pero no la busco. Si el destino quiere ponerme a alguien en el camino, que lo haga. No voy a forzar nada. Mi prioridad ahora es mantener la integridad de esta nueva estructura que he levantado. Una estructura cuyos cimientos son la verdad, y cuyo techo es la tranquilidad. Esta mañana, el aire es fresco, pero el sol es prometedor. Terminé de beber mi café en el porche. Me levanté, estiré la espalda y sentí el crujido satisfactorio de los músculos. Miré hacia el valle, donde el río serpenteaba plateado bajo la luz naciente. Y entre el silencio de las montañas, por primera vez entendí, al fin estoy en casa.